Queremos resolver la ecuación lineal dada. Normalmente, al resolver una ecuación lineal en una variable, esperamos una solución, pero ese es siempre el caso. Intentemos resolver esta ecuación y veamos qué sucede. Siguiendo las pautas para resolver ecuaciones de varios pasos, lo primero que hacemos para esta ecuación sería simplificar cada lado limpiando paréntesis y combinando términos similares. Observe en el lado izquierdo, tenemos dos términos constantes. En el lado derecho, tenemos dos x términos. Entonces, en el lado izquierdo, 9 menos 5 es igual a 4. Por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a 4 más 4x o 4x más 4. Ahora en el lado derecho, 8x menos 4x es 4x. El lado derecho se simplifica a 4x más 14. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. Observe que ahora tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación. Si estamos tratando de aislar la variable, necesitamos los términos variables en un lado. Entonces, para deshacer el 4x positivo en el lado derecho de la ecuación, restemos 4x en ambos lados. Ahora simplificamos ambos lados. En el lado izquierdo, 4x menos 4x es 0. El lado izquierdo se simplifica a 4. Entonces tenemos 4 iguales. En el lado derecho también tenemos 4x menos 4x. El lado derecho se simplifica a 14. Observe en el proceso de aislamiento de la variable, los términos variables simplificados y estamos a la izquierda con la ecuación 4 es igual a 14. Bueno, sabemos que 4 es igual a 14 es falso. Entonces, debido a que esta ecuación es falsa, eso significa que no hay soluciones para el lineal original ecuación. Entonces podemos decir que la ecuación no tiene soluciones. Nuevamente en el proceso de resolver la ecuación, si los términos variables se simplifican y la ecuación resultante es falsa, esto indica que la ecuación no tiene soluciones. A veces decimos, la solución no existe o NE para abreviar. NE para no existe. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos el mismo tipo de ecuación, por lo que para el primer paso simplificaremos ambos lados de la ecuación. A la izquierda tenemos dos términos x. A la derecha tenemos dos términos constantes. En el lado izquierdo, 8x menos 6x es 2x. El lado izquierdo se simplifica a 2x más 9. En el lado derecho, 12 menos 3 es igual a 9. El lado derecho se simplifica a 9 más 2x o si queremos 2x más 9. Ahora mirando de cerca la ecuación, observe cómo la expresión de la izquierda es exactamente igual que la expresión a la derecha, lo que significa que esto será cierto para cualquier valor de x. Por lo tanto, hay un número infinito de soluciones. Pero si no reconocemos esto, el siguiente paso sería sumar o restar para aislar el término variable. Entonces, para deshacer el positivo 2x en el lado derecho, restaríamos 2x en ambos lados. Ahora simplificamos. A la izquierda, 2x menos 2x es 0. El lado izquierdo se simplifica a 9. Entonces tenemos 9 iguales. A la derecha, 2x menos 2x también es 0. Observe cómo el lado derecho también se simplifica a 9. Entonces, una vez más, en el proceso de aislar la variable, los términos variables se simplificaron, pero la ecuación resultante ahora es verdadera. 9 igual a 9 siempre es cierto. Entonces, debido a que esta ecuación es verdadera y no contiene variables, indica que la ecuación original tiene un número infinito de soluciones. Lo que significa que cualquier valor de x satisfará la ecuación o hará que la ecuación sea verdadera. A veces escribimos soluciones infinitas para abreviar. Entonces, al resolver una ecuación lineal, normalmente esperamos tener una solución, pero es posible tener un número infinito de soluciones y ninguna solución. Si una ecuación no tiene soluciones, se puede clasificar como una ecuación de contradicción, entonces esta ecuación es una ecuación de contradicción. Si una ecuación tiene un número infinito de soluciones, como vemos aquí, se puede clasificar como una ecuación de identidad. Si una ecuación lineal en una variable tiene una solución, se puede clasificar como condicional ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.